continuar con nuestra clase. Están quedando pendientes, sí, para la otra semana, los que faltan van a ir dando inicio, ¿ya? Entonces, ¿logran ver la PPT? Sí, licenciada. Entonces, ok. Entonces vamos a hacer, uy, esta es la sesión 10, perdón. Se salió, un ratito, ¿ya? Vamos a sacarle esta. ¿Y por qué se salió esa? La 2 tengo. Dije, qué rápido, tanto hemos avanzado, dije yo. Hola. Hola. Un ratito, por favor, si estamos aquí, un ratito. Estoy viendo la PPT. Ok, ahora sí. Ahora sí, vamos a compartir la PPT y vamos a continuar. Entonces, nuestra clase de hoy es la sesión número 2. Entonces, va a hablar sobre el desarrollo histórico de la enfermería a nivel latinoamericano, nacional y local. Es importantísimo ir viendo cómo se va desarrollando ahí. Ella es Calixta Roy, una de las pioneras, que yo tuve la dicha de conocerla el año pasado. Nunca pensé, ¿verdad? Yo siempre la había escuchado por libros, la había escuchado siempre cuando leía sobre ella, pero nunca pensé que iba a tener la oportunidad de conocerla en persona. Ella es Sor Calixta Roy, ya es una teórica en enfermería, es americana, vino a nuestro país y bueno, tuve la oportunidad para que cuando ustedes tengan esa oportunidad también, ¿no? Al finalizar vamos a ver si hacemos un mapa conceptual, un mapa comparativo, ¿no es cierto? Un cuadro, una espina Ishikawa, una metodología de tal manera que ustedes, cuanto más creativo sea su exposición, yo no quiero letras, ¿no? Quiero que sea expositivo, que el estudiante vea y se anime para poder seguir, ¿no? La sesión 2, bueno, ya vimos y vamos a seguir viendo la enfermería peruana, cómo es que también nace en la época. Y aquí tenemos un detalle muy, muy importante. La patrona de nosotros, de los enfermeros, es Santa Rosa de Lima, ¿ya? Es porque nosotros servimos a los pobres y a los enfermos, así como Jesús también lo hizo. Muchas veces terminamos cansados, pero con un cansancio satisfactorio, que no significa que estamos cansados, ¿no? Es un cansancio, pero satisfecho, porque he logrado cubrir las necesidades de las personas que más no necesitan, ¿no? Y para poder brindar ese cuidado especializado, ¿ya? Aquí tenemos un poquito la enfermera peruana de la época del ciclo, pues ya 19 para 20, ¿no es cierto? Cómo es que de alguna manera u otra se empiezan a formar las escuelas, porque en un inicio aquí en nuestro país todavía no estaban las universidades, por ende pues existían algunas escuelas, ¿no? Cómo es que las escuelas de enfermería fueron formándose y cómo es que la calidad de enseñanza era en una escuela. La calidad de la enseñanza era fuertísima en una escuela. Yo les conté que yo soy de la escuela del niño, ¿no es cierto? Y como era de la escuela del niño, ellas estaban formadas por las carmelitas, que lo vamos a encontrar ahí, ¿ya? Entonces, en 1907 se forma la primera escuela de salud de Bellavista del Callao. Fue la primera escuela de mujeres que se empieza a crear en nuestro país en 1907. Igual, antes las escuelas como las enfermeras americanas, europeas, estudian solamente 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque definitivamente nosotros llevamos 2 años de cultura general, de cursos generales. Ellos no llevan cursos generales, porque dentro de su currícula de enseñanza son tan exigentes con la educación que el estudiante no necesita llevar matemática, lenguaje, porque saben sumar, restar muy bien y saben una redacción ortográfica. Entonces, nosotros, ¿por qué retrocedemos un poco? Porque nuestros estudiantes aún no están tan preparados en ese aspecto. Entonces, tenemos que fusionar un poquito el tema del proceso desde los cursos generales. Cuando viene un americano, un europeo, tú le comentas y te preguntas, ¿cuántos años estudian, no? Tú le dices 5, pero ¿por qué 5? Te dicen, ¿no? Ah, porque llevamos matemática, llevamos religión, llevamos cultura, llevamos filosofía.
ellos se asombran, porque eso lo han llevado ellos en el colegio, ¿no? En el hospital donde yo trabajo mucho dialogamos con ellos. Entonces, en el 1907, ya saben, se fundó, ¿no es cierto?, la primera escuela de salud en Bellavista, Callao. En el 1915 ya se empiezan a fusionar las escuelas mixtas de enfermeros, ¿no? ¿Cómo que es esas escuelas mixtas? Pues esas escuelas del hospital, por ejemplo, Loaiza, cada hospital grande tenía sus escuelas, como por ejemplo el Hospital Loaiza, el Hospital del Niño, que ahora es instituto, el Hospital Daniel Alcides Carrión, el de la policía, el del militar, de la naval, que lo vamos a ir encontrando y no todos están aquí, por supuesto, ¿no? Entonces van a ir creciendo esas escuelas. En el 1939 nace la Escuela del Hospital de Niño del MINSA, a cargo inicialmente de las órdenes de las Madres de las Carmelitas. Cuando yo ingresé todavía encontré algunas monjitas, ¿no? La directora general era la hermana emérita, que ya falleció el año pasado, y una de sus discípulas fue la licenciada Hermelinda Arata. Luego magíster y directora pues, de la Universidad Federico Villarreal de la escuela, ¿no? De la Escuela de Enfermería. Lógico que con el correr del tiempo por el tema de la ley universitaria, las escuelas empezaron a fusionar a las universidades, ¿no? Es en la última promoción donde yo ingreso a la escuela del Hospital del Niño, ¿no? Pero yo ya ingreso por el lado de la universidad, sino que yo tuve dos modalidades de ingreso. Por el lado de la escuela, la primera selección que les conté, que había casi 3, 4 cuadras de señoritas, porque eran señoritas, las que postulaban a la escuela, y aparte había que dar el examen a la Universidad Federico Villarreal. Solamente quedaban 50 cupos era. Y ahí ustedes no encontraban ningún estudiante de clase media baja. Todos eran de clase media para arriba. Todos. Hijos de médicos, de congresistas, de abogados, de fiscales, toditos, ¿no? La gran mayoría de las colegas siempre eran así con la nariz bien levantada. Entonces yo conocí todavía ese grupo, ¿no? Logré conocer ese grupo. En 1942, claro, pero yo no soy de la época de 1939, por supuesto. En el año 1942, definitivamente, pues en el Callao, ¿no es cierto?, se forma la escuela del Hospital Daniel Alcides Carrión, ¿no? Eso estuvo a cargo también de las Hermanas de la Caridad. Y también se formaron, pues, las direcciones de salud, ¿no? Otras escuelas que de alguna manera u otra se fusionaron con el plan curricular que el MINSA establecía, ¿no? En ese entonces todavía no había el colegio de enfermeros, no había otras entidades que de alguna manera u otra nos fortalecían el quehacer del enfermero, ¿no? La enfermera peruana, pues, nace en 1951, al año 2000, fortalece ese conocimiento. ¿Y cómo fortalece ese conocimiento? En el 64, el MINSA, con un convenio con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es OPS y OMS, y la Universidad Mayor de San Marcos, pues impulsan proporcionar, ¿no es cierto?, esa educación universitaria. Si bien es cierto, en otros países del mundo lo hacían, aquí teníamos escuelas muy estrictas, muy adoctrinadas, pero no tenían el respaldo universitario, ¿no? Entonces, en ese año ya empiezan a fusionar escuelas, ¿no? Y empiezan que las colegas, enfermeras de escuela, que habían estudiado 3 años, tenían que hacer 2 años de complementario de cursos generales para poder llevar. Así como muchos cuando se trasladan cambian su malla igualito, ¿no? Entonces había que emigrar a la parte universitaria. En el 75 ya existe una resolución, ¿no es cierto?, de la 265, definitivamente del 24 de septiembre, que forma y empieza a crear ya el Colegio de Enfermeros. ¿Por qué? Porque ya existía desde el año 1964 enfermeros de escuela bien formados, ¿no? Con un pensamiento y una creatividad muy, muy alta. Esas enfermeras todavía existen. Les cuento que yo he encontrado, cuando yo me fui a trabajar al Hospital del Niño, yo encontré el 90% de sus enfermeras eran de su escuela. ¡Wow! Dije yo, qué dicha, ¿no? Volver a mi casa. Sin embargo, yo cuando terminé la universidad, fui a trabajar al Hipólito Unanue, porque es parte, ¿no? Es un hospital también rico, grande, en conocimiento.
¿no? Y así, en el año 1984 hasta el 2018, ¿no? Se empieza a discutir a lo largo de todo el curso la formación del profesional. Y siempre cada universidad es autónoma, sobre todo para poder tomar decisiones con respecto a la formación de sus estudiantes, ¿no? Una pregunta de reflexión. ¿Cuándo se inició la enfermería profesional en enfermería? A ver, ¿quién me responde? Miss, yo En en... Yo en 1907. A ver, dijo alguien yo, que les dije yo. Si alguien dice yo, se respete ese yo, ¿no es cierto? No que yo le gano, no. Aaron y Escuchen Vargas. y escuchen bien. No, alguien habló, fue un varón, no me acuerdo quién es. Luis Otaque. A ver. ¿Cuándo fue? En 1975. Así es. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hechos permitieron? Escuchen, ¿ah? Ya no va a responder, de hecho, pues Luis, ¿no? ¿Qué hechos permitieron los avances en el desarrollo de la enfermería peruana? A ver, ¿quién dijo yo? Nadie, ahí sí nadie quiere opinar, ¿no? A ver, ¿quién dijo yo, chicos? ¿Qué hechos permitieron los avances en el desarrollo de la enfermería peruana? Está Yo, Miss. relacionado a lo que dijo Luis. Yo, Miss. ¿Quién es yo? Aprendan a decir Perdón. Miss, fulana de tal. Stephanie Vázquez. Muy bien, Stephanie. Ya, lo que permitieron el avance acá para el Perú gracias a la suscripción de la Organización Mundial de la Salud y la resolución que fue en el 75, donde ahí se creó recién el colegio médico, perdón, el colegio de enfermeras. Ay, a mí va a desmayar ya. Ah, ya. Muy bien, Stephanie. La tercera pregunta dice, al tejer la historia de la enfermería en el Perú, ¿creen que existió una Florencia Nightingale que marcó cambios importantes en nuestro país? ¿Creen que existió? Miss Lucía León. Sí, a ver, Lucía León. Miss, yo creo que quien marcó un hito para nosotros en nuestra historia fue Santa Rosa de Lima, porque también se daba por los enfermos, ¿no? Tanto que sus padres también los orientaban y decían, no puedes traerlos a la casa a los enfermos. Muy bien. Claro, habían ciertas personas que inspiraban en el cual nosotros, los enfermeros, nos apoyábamos, ¿no? Otro. A ver, ¿existirán otros avances importantes en el futuro de la enfermería peruana? ¿De qué manera ustedes que son el futuro, van a contribuir con esos avances? A ver, ¿quién responde? Ahí Marisela levantaron la Ríos, mano. profesora. ¿Quién? Es Marisela Ríos. A ver, Marisela, convénceme. Bueno, mi opinión es, yo creo que sí, porque actualmente está influyendo mucho lo que es la tecnología a nivel en la enfermería, ¿ya? Incluso se usa mucho la tecnología también para en lo que son llenadas de historias, incluso si por ahí uno no puede colocar una vía, se usa lo que son aparatos que sí nos dan acceso a ver una vena que podamos canalizar. Ahora, si vamos también a la cirugía, también se está realizando por medio de lo que son robots y no necesitan pues que esté ahí la enfermera dentro de lo que es del quirófano, ¿no? Porque todo lo hace el cirujano y manipulando a través de unos equipos que tienen mucha tecnología, ¿no? Y ahí discrepo contigo. Ahí discrepo contigo. ¿Por qué? Nunca se va a poder reemplazar al enfermero. Si bien es cierto, puede haber tecnología, pero no se puede reemplazar la actividad del enfermero. El médico guía en la forma laparoscópica los diferentes lentes ópticos, ¿no es cierto? Las pinzas, las tijeras para la laparoscopía, incluso hay en otros países donde ya se ha avanzado las cirugías intracraneanas, etcétera, ¿no es cierto? Pero el enfermero tiene que estar, porque ¿qué pasa dentro de ese fibro óptico? Lo maneja el enfermero. Ese detalle, siempre esa parte de la aparatología, el enfermero tiene que estar al avance de la tecnología, ¿no? Si hay avance de la tecnología, el enfermero tiene que estar ahí, preparándose, tratando de ver qué
en qué manera puede apoyar más en ese uso de esa tecnología para mejorar la calidad de atención del paciente, ¿no? Exacto, Miss. Muy bien, entonces no olvidemos ese detalle. Nosotros somos el futuro, habrá tecnología, pero no podrán reemplazar el cuidado que hace el enfermero, ¿correcto? Como en centro quirúrgico, Miss, que solamente las fibras ópticas, las pinzas laparoscópicas lo manipulan solamente las licenciadas. Así es, correcto, muy bien, punto para ti. Así es. Lo que pasa es que es muy cierto. No lo puede manipular otro personal. ¿Por qué? Porque es una aparatología bastante costosa. Entonces, por ende, la enfermera que es preparada porque es capacitada para el uso y el manejo de estos equipos. ¿Ya? A ver, apaguen un audio que está filtrando por Licenciada, ahí. disculpe. Sí, dime, Nelly. También las enfermeras, como usted dice, que no van a ser sustituidas por otros, ¿no? Actualmente hay una área en la cual están saliendo acerca de la hemodiafiltración, y estos son los que van a realizar, son las enfermeras, ¿no? Es algo Así es. nuevo que todavía no se está realizando. Posteriormente van a ir apareciendo nuevas enfermedades y las enfermeras van a estar ahí, ¿no? De la mano con el médico. Cada avance tecnológico, ustedes tienen que estar a la mano, a la vanguardia, ¿no? Para poder aprender nuevos procedimientos y enfocarse. Si no hay esa especialización en mi país, pues me tengo que ir, como se van muchas de las enfermeras que hacen, por ejemplo, acá perfusión. No tenemos una escuela de perfusión. Se van a Chile, que es el más cercano, otros están yendo al Brasil y Argentina, que hacen perfusión, ¿no es cierto?, para las cirugías cardíacas y otro tipo de cirugías, donde pues el tiempo de duración es larga, ¿no? Y cada uno de ustedes se va a ir perfeccionando en las diferentes áreas. Y eso se llama especialización, ¿ok? Aquí tenemos la Escuela Nacional del Hospital Loaiza. Ya han visto ustedes ahí el Hospital Loaiza, que siempre que la ven, ahí saben que su escuela está por este lado. Estaba, ya no está. Por este pasaje hacia el fondo está la Universidad Cayetano. Tiene una sede. Y dentro ahí está la escuela del Hospital Loaiza, que era convenio con la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Esta se creó en 1915 y pues era una universidad mixta, ¿no? ¿Por qué mixta? Porque era parte universidad y parte netamente, ¿no es cierto?, de las autoridades que gobernaban esta escuela. Por eso que las escuelas tenían ese perfil, ¿no? Ese perfil de poder formar excelentes profesionales. De ahí salían, las enfermeras eran A1, AAA, como dicen ahora, ¿no? Las pilitas. AAA eran las enfermeras. Y las que han logrado y las que logran todavía conocer, sí. Una consulta, bueno, sí, quería que justamente me responda. Escuela mixta de enfermeros, da a entender que solamente era universidad con escuela técnica, ¿cierto? No, nada de técnica, la No, escuela no era técnica. ya, pero Era en una ese tiempo, escuela, diga. sí, era una escuela netamente con principios y valores y nivel científico mucho más alto que el nivel universitario, te cuento. Pero en ese momento, Ellos tenían un enfoque americano y europeo, porque las americanas y las europeas estudian 3 años. ¿Y qué hace el siguiente paso? Es la especialización. ¿Y qué es la especialización en Europa y otra parte del mundo? Es que el ser especialista es un paso a ser el yo del médico, ¿no? y en ese momento solamente estaba conformado por mujeres. Así es, en ese momento sí, todavía estaba conformado por mujeres, ¿no? Todavía en 1928 aún todavía se empieza a tener esa visión. Después, ya en 1950 es donde se va viendo, ¿no? Cuando las mismas universidades ya toman poder en la fuerza, es que donde empiezan ya a muchos colegas varones a postular. En el gobierno de Manuel Odría. Así es, ya empiezan a postular y entonces toma también un pequeño fuerte en el desarrollo del colega. Por eso que ya no se habla de la enfermera, sino se habla del enfermero, ¿no? Aquí todavía hablamos de las enfermeras porque era netamente de mujeres, pero ya después se dan cuenta que es un profesional muy importante y competente. Siempre trabajar con un varón en un equipo de mujeres, de 4 mujeres, es importantísimo. Porque, por ejemplo, hay pacientes que son demasiado grandes, ¿no? Y que una enfermera pediátrica no puede manejarlo.
Entonces siempre al varón se le da esos detalles más fuertes, más rudos, ¿no? Donde realmente la labor que hace la enfermera una enfermera frágil no lo puede hacer. Entonces siempre él es el que saca el pecho por el servicio, ¿no? O a veces son 2 o 3 varones, son los súper engreídos, porque son a veces 50 enfermeras, mujeres, y 3 o 4 varones, ¿no? Son los reyes de todo servicio, siempre son los más engreídos, ¿no? Gracias, Miss, por el futuro al lado. En serio, son los más engreídos de todo. Entonces, y ahorita ustedes, yo veo, y ya cuando yo enseñaba en San Martín, yo empecé con 2, 3 varones. Ahí de repente habían 8, 10, qué bueno, ¿no? Aquí tenemos la escuela de enfermeras del Hospital Carrión. Todas las escuelas están dentro de la parte del nivel de docencia. O sea, aquí esta es la parte de hospitalización, pero para la parte posterior está la parte administrativa y la parte de docencia. Entonces, en 1942 ya se forma esta escuela, ¿no? La del Hospital Daniel Alcides Carrión. Aún también habían hermanas de la caridad, ¿no? Aquí todavía las directoras eran SOR, hermanas, ¿no? Porque pertenecían todavía a las hermandades de la caridad. Hoy ya no existe, ¿no? La escuela ha quedado para el área de docencia. El Departamento de Selección y Capacitación, pues ya este es el MINSA, el ministerio. Nos hubiera tocado, si estuviéramos en la práctica, nos hubiera tocado irnos de paseo a conocerlo y tal vez ingresar, y también a nuestro colegio, ¿no? Pero bueno, como no estamos, vamos a imaginarnos virtualmente. Voy a conseguir un video. Yo le he dicho al colegio que me mande un video grabado de toda la parte interna de nuestro colegio para yo pasarlos con mis alumnos. Yo le he dicho así. A la misma decana le he dicho, porque es amiga mía. Le he dicho, Liliana, por favor, porque no hacen un recorrido virtual. Y bueno, se quedó en eso, ¿no? Lo han pensado, creo que todavía no lo han sacado. Porque pues implica también un costo, ¿no? Aquí definitivamente en el 48 ya ese departamento del proceso de seleccionar, ¿no es cierto?, al personal pues empieza a tomar más fuerza, ¿no? Porque siempre se tenía que seleccionar con ciertos perfiles y características al futuro enfermero que iba pues a estar a cargo. El MINSA con la OEPS, la Organización Panamericana de la Salud, empiezan a hacer estudios y por ende también pues esa contribución, ¿no es cierto?, donde se realiza el primer censo nacional de enfermería, empadronándose a un total de 1.274 enfermeras. Hoy somos casi 9.000 enfermeros. Aún somos pocos, esos 9.000 son poquísimos, que no pueden cubrir las brechas de la atención de nuestro paciente, ¿no? El departamento de enfermería, aquí ya empiezan a surgir los departamentos, las jefaturas, ¿no? En 1957 la sección de enfermería y obstetricia, porque en un inicio solo lo manejaba la enfermera, así era mi uniforme también. Yo utilizaba, creo que logré utilizar un ciclo, la toquita, y nos lo quitaron porque tenía compañeras que no lo sabían usar. Se les manchaba las puntitas y la monja los quitaba y lo tiraba, ¿no? Entonces, ya se imaginan. Teníamos que tener los todavía zapatos. Nosotros lo usamos en la clínica. Claro, claro, existe todavía en la clínica, pero como estudiante era muy... Sí, lo usamos todavía. Nosotros, por ejemplo, lo teníamos que tener tan pulcro que tenía que ser blanco, no medio blanco, ni crema, ni negro, ¿no? Era blanco igual que tus zapatos, tu uniforme impecable, ¿no? Pasábamos inspección. Entonces, definitivamente fue llevar, ¿no es cierto? El MINSA toma esa fuerza en relación al recurso humano que tiene, y dentro del MINSA ya había autoridades que eran enfermeros, ¿no? Entonces ellos, en vista de toda esta importancia de cómo reconocer la labor que hace el enfermero, porque somos el grupo de profesionales más grandes, ¿no es cierto?, que representamos al Ministerio de Salud, fue elevar a la categoría de departamento. Ya no era simplemente una sección de enfermería, sino empiezan a mencionarse como departamentos. En algunos hospitales se trató de sacar las direcciones, se escucha a las directoras de enfermería, ¿no? Las directoras de enfermería son como las jefas del departamento. En el 67, pues, pasó de una simple unidad de asesoría y supervisión, ahora tener ese departamento ansiado por muchos profesionales, ¿no? La ley universitaria, acá está ya San Marcos, la Casa San Marcos, en el 83, se modifica la ley universitaria con el número 2373, donde promulga, ¿no es cierto?, en un artículo 22,
dispone solamente que las universidades podrían otorgar el título profesional. Y por eso es que las escuelas, ¿no es cierto?, tenían que ser parte de las universidades. En el 83 era eso, ¿no? Entonces, a partir de 1983, ya las universidades empiezan a formar parte de las universidades, ¿no? Cada hospital, cada institución público-privado tenía su escuela y se obligaron a formar ese convenio, ¿no? Para que las universidades y sus escuelas tengan ese nivel, ese título universitario, ¿ya? El SPFEN definitivamente es la asociación, ¿no es cierto?, de peruana de facultades de ciencias de las escuelas de enfermería. El SPFEN fue creado un 6 de agosto, ¿no?, en el 66. Este tiene un nombre jurídico y una personería. Significa que representa, ¿no es cierto?, a todas las facultades de las diferentes escuelas de enfermería. Y de alguna manera u otra, esto, entre comillas, está hecho para poder proteger la integridad del profesional, ¿no?, y del estudiante, porque definitivamente las PFE se dedican más a proteger a los estudiantes de enfermería, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues representa, ¿no es cierto?, al profesional de enfermería a nivel nacional con un carácter consultor, asesor y auditor, que busca de alguna manera u otra mejorar la excelencia educativa en el enfermero. Aquí está nuestro colegio de enfermeros, está ubicado en la calle Santa Cruz, en Jesús María. ¿Ya? El colegio de enfermeros, ahorita tenemos varias sedes, esta es la casa del enfermero, tenemos también el Consejo Regional 3 y hay muchos consejos regionales, ¿ya? Y definitivamente, pues, ¿cuándo fue creado? Un 24 de septiembre de 1975. Desde ahí, todos los enfermeros siempre nos regalan esta lamparita, ¿no? Este es una insignia que debemos colocarnos como perchero, muy, muy distintivo. No lo tengo yo en la mano acá, yo creo que lo he guardado en mi cajita de tesoros. Y entonces lo tenemos, ¿por qué? Porque es parte de esa distinción que nos llega. Cuando nosotros vamos de visita al colegio, siempre nos dan nuestro pequeño pin, ¿no? Para poder fortalecer. Y tiene ese color, ¿no? Ese color, esos bordes, esa característica. Aquí hay detalle importantísimo, la ley del enfermero. Todo el trabajo del enfermero está amparado bajo una ley. Por eso se dice que es profesional y amparado bajo un colegio. Todos los profesionales, los profesionales tienen un colegio, ¿ya? Entonces estamos amparados por la ley 27669, ¿no? Y hay un decreto supremo, pues, que dice, ¿no?, definitivamente que el enfermero puede ejercer la profesión a nivel nacional e internacional de acuerdo a los convenios que se pueda tener. Y también, no solamente ejercer, sino también ahora con la modificatoria, ¿no es cierto?, en la ley del trabajo del enfermero tenemos poder para poder instalar nuestros consultorios, ¿ya? Por ahí nos asociamos un buen grupo y sacamos un buen consultorio. Programas tanto de maestrías como doctorados, ¿no? Ya en el 2000, la Universidad Nacional de Trujillo, que es considerada como una de las universidades, ¿no?, que tiene una base fundamentada en el trabajo de investigación con las universidades de Río de Janeiro en el Brasil, ¿no? Entonces, definitivamente ellos hablan sobre las investigaciones cualitativas, porque Brasil desarrolla mucho trabajo de investigación cualitativo, ¿no? Entonces ya empiezan a obtener los grados de doctores, ¿no? Doctores en enfermería, en ciencias, en educación, ¿no es cierto?, en la parte de gestión, administración. Ya en el 2003 se inicia un programa de doctorado en la Universidad de Enfermería, ¿no es cierto?, que de alguna manera u otra va a realzar, pues, el estatus del enfermero. Esto es en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? El examen nacional de enfermera, el ENAE, ese famoso ENAE, donde ya empiezan a seleccionar para ver la calidad del puntaje, en qué calidad está egresando. Por ejemplo, cuando ustedes estén en el octavo, noveno ciclo, pueden follarse dando un examen de ENAE, ¿no?, para ver en qué nivel están. Entonces, si les falta, pueden volver a dar un segundo examen, se preparan y pueden dar. Eso implica de
cada universidad tiene que preparar. Por ejemplo, yo ahora voy a sacar un taller de NAE para los del octavo, noveno y ciclo, octavo, noveno y décimo ciclo, para poder evaluar su nivel de aprendizaje, porque todos tienen que pasar por ello, ¿ya? Entonces, definitivamente se trabaja ese punto importantísimo y se refuerza, ¿no? Se contrata docentes especialistas y empiezan a hacer un repaso, tal vez de 5.000 preguntas, porque en el ENAE viene un buen porcentaje, ¿ya? Y esto pues sale con una certificación profesional, ¿no? ¿Existen consultorios? Definitivamente, sí existen muchos consultorios de enfermería. Perdón un ratito, Giovanni, te estoy dictando clases. Gracias. Disculpen, está todavía trabajando mi secretaria. Entonces, existen esos consultorios de enfermería, ¿no es cierto? El 25 de mayo del 2016 ya se incorpora el derecho a ejercer la enfermería de una manera privada con sus consultorios. ¿La enfermera tiene derecho? Sí, tiene derecho a poder contratar, ¿no? El profesional idóneo para poder, de alguna manera u otra, participar en la atención de sus consultorios. Si ella no es especialista, por ejemplo, en crecimiento y desarrollo, pero durante todo su proceso de formación ha ejercido la carrera, ¿no es cierto? Pero tiene el derecho de poder instalar y contratar y supervisar su propio negocio, porque es su propio negocio, ¿no? Esa ley que incorpora definitivamente a la parte del trabajo universitario y del enfermero, porque nos caracteriza, ¿no es cierto?, que sí podemos desempeñarnos en las diferentes áreas y uno de ellos es nuestro consultorio privado, ¿no? Un sueño de muchos. Hoy en día también se habla del residentado de enfermería, así como hay residentado médico de 3 años, pues también hay residentado de enfermería, que lo tiene la San Marcos y que lo estaba sacando Cayetano, ¿no? Ese residentado es como un estudio superior a la especialización, ¿no? Es un estudio como que en otros países lo llaman el especialista, no dicen el enfermero, dicen el especialista, y el especialista es el enfermero, ¿no? Que lo conocen, saben que específicamente se ha enfocado a un área y se ha especializado a fondo, ¿no? Entonces ese es el residentado que levanta con auge, ¿no es cierto?, este decreto que se puede dar. ¿Y esto cuándo empieza a darse? En el 2017, pues la San Marcos empieza a sacar ese documento para poder hacer las convocatorias, ¿no es cierto? Y uno de ellos se empieza a trabajar con ESALUD, que ofrece sus instalaciones. También lo ofrece, por ejemplo, el Hospital Loaiza, el Instituto de Salud del Niño ofrece 4 o 5 plazas para residentes de enfermería. ¿Por qué? ¿Por qué son tan pocas las plazas? Porque cada institución ofrece 2 o 3 plazas de acuerdo a las especialidades. Si estoy apuntando a pediatría, no puedo tener yo 50 especialistas del residentado en un solo área, ¿no? Específicamente, de acuerdo a lo que se están enfocando, van a realizar esas aplicaciones. Y aquí está ese residentado. Existe, miren, las primeras plazas cautivas, ¿no? Eso significa que son propias. En enfermería, emergencia y desastres solamente habían 3 plazas cautivas para salud. En enfermería en centro quirúrgico también había 3 plazas cautivas. Eso quiere decir que sí están preparados, pero altamente aún tienen que estar mucho más preparados, ¿no? Y eso implica estudio, esfuerzo, trasnochadas, mucha lectura de parte de ustedes para ser súper competentes. De aquí yo veo mucho potencial. En muchos estoy viendo mi reflejo y hay mucho potencial en muchos de ustedes. Sean hombres o mujeres, veo mucho potencial, ¿no? Y eso nos va a ayudar a crecer, a ver esos audios, a crecer profesionalmente. ¿No? Por favor, Joel, tu audio, cuida tu audio. Ok. Entonces, aquí va a ser un trabajo grupal que lo voy a dejar, ¿ya? Ojo, es un trabajo grupal. Se formarán grupos y se analiza la lectura, tejiendo la historia de la enfermería peruana. Se asignará en cada grupo, ¿no es cierto?, una etapa de las 5 mencionadas. Cada grupo tiene 30 minutos para desarrollar. Este trabajo lo van a hacer en casa, con tranquilidad, pero en grupo. Luego se agruparán para compartir la información y lo analizaremos, ¿ya? No lo vamos a hacer, lo van a hacer en el grupo. El himno peruano del enfermero lo tienen que saber. Para la otra semana lo vamos a cantar. Ojo, ¿ah?
lo quiero que lo cante, pero a la perfección. Toditos en corito, bien bonito, bien entonados. Vayan practicando. Lo bajan y empezamos a cantar, ¿ya? Esto nos va a ayudar a que usted, no sé si me cargue, a ver, vamos a ver si me carga. Y está la letra del enfermero, escúchenlo. Vamos a ver si me permite. 2, 3, 4. Escúchenlo, ¿ah? Ahí viene. 3, 2, 1. Enfermera elevada conciencia que se expresa en sagrada visión. En tu mente es la ciencia, delicado y viviente fulgor. El valor es un don de tu alma, el consuelo de tu corazón. ¿Cuántas veces el niño sonríe y se aferra a la vida tu voz? Una frase a la madre angustiada es un bálsamo contra el dolor. Suave, culta, serena y humana, solidaria y discreta en tu amor. Tu constancia doblega la muerte, obediente al mandato de Dios. Enfermera elevada conciencia que se expresa en sagrada misión. En tu mente es la ciencia, delicado y viviente fulgor. El valor es un don de tu alma, el consuelo de tu corazón. Muy bonito, ¿no es cierto? ¿Lograron ver? Sí, Sí, Miss. Ya está, eso lo van a tener, a ver, de memoria, ahí bien cantadito. ¿Ya? Un ratito voy a, se me fue mi PPT, no sé dónde se fue de paseo. Ahorita la traigo. Mucho cantaron, pues, mucho cantaron. Entonces es importantísimo porque ustedes lo van a tener que hacer, lo van a tener que cantar, lo van a tener que practicar, porque ese dato es importantísimo. Si no lo cantan, no van a poder, de alguna manera, interiorizarse en esa letra. Esa letra es importantísima, ¿ya? Es importante esa letra, ¿ya? Y esa letra tiene significado, esa letra tiene detalles en el cual ustedes cada vez lo van a interiorizar y lo van a vivir a profundidad, ¿ya? Cuando lo canten, ustedes lo van a analizar. Si estuviéramos presentes, haríamos una representación de cómo se vivió desde la época, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, XIX y XX, para poder interpretar la labor del enfermero y cómo fue creciendo, ¿no? Desde esa época. Entonces, definitivamente es importante ver la evolución de la enfermería en el Perú. Sí, ¿no es cierto? Sí, es muy importante. Es importante porque cada etapa de la enfermería va a permitir que ustedes empiecen a conocer su historia peruana, su historia internacional. Y realmente vamos a ir analizando de todo esto. ¿Qué les gustaría? ¿Qué más les gustaría del enfoque del enfermero? La Escuela Profesional de Enfermería, UMA, ¿no es cierto?, forma parte de la historia de la enfermería. Hay que buscarla, ¿no? Hay que irle buscando. ¿En qué? ¿Cuándo se formó la UMA? ¿No? Hay que nos entre curiosidad. Si forma parte de esa historia en la enfermería o no, ¿no? Porque todas las escuelas van formando. Y dentro de ellas, pues nosotros tenemos nuestro legado. ¿Existirán otros avances importantes en el futuro de la enfermería peruana? Sí. ¿De qué manera, no? ¿Ustedes pueden contribuir con esos avances? Sí, ¿no es cierto? Por eso se están preparando para ser futuros profesionales. Entonces, actividades no presenciales. Los estudiantes realizarán en forma grupal un mapa conceptual donde van a detallar las preguntas que ya están anteriores, ¿no es cierto? Van a detallar la evolución
del color y el modelo del uniforme. ¿Ya? Hemos visto y yo les mencioné cómo era mi uniforme, ¿no es cierto? Como de las monjitas. Van a encontrar ustedes muchos más uniformes, incluso cuando han presentado algunas PPTs, también ustedes van a encontrar cómo en la época de Florence Nightingale era el uniforme, ¿no? Era el uniforme, cómo era la característica, cómo ellos se colocaban, incluso una especie de unos sombreros para protegerse, ¿no es cierto? De una especie de cubre rostro que hoy nos hace falta, ¿no? Para poder, de alguna manera u otra, aislar nuestro cuerpo de ciertas contaminaciones o exposiciones a fluidos, ¿no? Entonces vamos a ir buscando eso, todo esto lo van a subir a su aula virtual. Y, importantísimo, los estudiantes formarán grupos y no me encanta no me gusta que se memoricen, porque no me agrada, pero me encanta que se sepan la letra. Cuando la interioricen y la empiecen a cantar es importantísimo. Van a ver cómo suena, ¿ya? Entonces tenemos estas preguntas. Hay preguntas en forma, esta me interesa, ¿no? Cómo vamos a ir tejiendo, ¿no es cierto? La historia de la enfermería, ¿no? Y eso lo hemos ido viendo, lo hemos visto, lo hemos estado desarrollando, ¿no? Incluso vamos a ver si rescatan un poquito de eso y lo colocan a la hora que hacen su trabajo grupal. Este último, porque esto es para la casa, ahí lo ponen un toque, una pincelada de lo que han descubierto y lo colocan porque cada escuela tiene un uniforme, cada universidad fueron viendo y cómo es que fueron cambiando desde los uniformes blancos a los turquesa. Y hoy en día estamos con los pijamas, ¿no? Que justo una compañera de ustedes quería el uniforme para poder ver y ir para la parte presencial, cuando nos toque ir a la parte presencial, ¿no? Ver las famosas pijamas con característica de cada universidad, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces esta es para la siguiente clase. No está difícil, está fácil porque las letras están ahí, nada más que queda que los grupos... Disculpe que le interrumpa, no entendí bien. ¿Hay trabajo grupal y trabajo individual? Estos trabajos, de acá esta última que estoy enseñando es trabajo grupal, ahí dice su nombre bien claro. Lo que pasa es que no se ve. Lo que pasa es que no se ve, licenciada. ¿No se ve? ¿No está compartiendo? No se ve. A ver, un ratito. No, Miss, no se ve. Yo juraba que estaba compartiendo. Y nadie me decía nada. Yo feliz compartiendo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Y nadie me dice nada. Por favor. A ver, este trabajo grupal, ¿ya es cierto? Vamos a formar grupos que ya lo tienen organizados, ¿no es cierto? Y van a analizar la lectura tejiendo la historia de la enfermería peruana. Leen esta lectura, ¿no es cierto? Se van a designar pequeños grupos de 5, ya ustedes ya tienen sus grupos, no necesito que digan de 5. Los compañeros que recién se han integrado, porque son ahora no sé cuántos, entonces por favor se van incorporando. Los delegados se incorporen a sus compañeros. Silencio, por favor, silencio. Los delegados incorporen a los compañeros que hoy se han incorporado, ¿ya? Para que de alguna manera ellos formen también un grupo. Y los grupos que son pequeñísimos, de 4 o 5, adopten pues un compañero o 2 compañeros. Y si no, que ellos se agrupen, porque no sé cuántos son los que faltan. Ya se van agrupando, por favor los delegados pongan en el chat sus teléfonos para que ellos anoten y ustedes los puedan agrupar, ¿ya? Miss, una consulta, ¿de cuántos integrantes tiene que ser el grupo? ¿Igual de 10 personas? Ustedes ya tienen 10 en el grupo. ¿Por qué? Porque somos, hoy día creo que he visto 66. O sea, menos 2, 64. Entonces, el grupo puede ser hasta de 8, ¿ya? Y de 8 son 8 por 8, 64. Sí, grupo de 8, ¿ya? Los que no participan, pues no tienen nota, de hecho, ¿no? Los que participan están bien, ¿no? Y los que dejan dicho, por ejemplo, por favor, hoy día me tocó trabajar, compañero, excúsame, y se excusa, el siguiente podrás poner tal vez con el grupo que le falte, ¿no? Entonces, luego... A ver, déjenme explicarles primero. Van a leer esa lectura que dice Tejiendo la historia de la enfermería peruana. Una vez que lean esa lectura en grupo, ¿no es cierto? Van a sacar 5 puntos importantes, nada más que lo van a mencionar. Esos 5 puntos importantes lo van a mencionar
cuando empiecen a hilar esta segunda actividad no presencial, que van a ser el mapa conceptual donde se detalla la evolución del color y modelo del uniforme. Sacan 5, por ejemplo, no sé, se me puede ocurrir a mí, durante esta etapa de acá, ¿no es cierto? Importante que comprende la evolución de la enfermería. Esto ya lo acabamos de responder, ¿no? Porque esto lo hemos respondido ahorita. Está. Cuando lean la lectura van a encontrar 5 puntos importantes, ¿no? Que les va a ayudar a ustedes a identificar el color del uniforme, ¿ya? Cuando lean esa lectura de Tejiendo la historia de enfermería peruana, ahí van a encontrar otros aspectos que les va a ayudar a ustedes a fortalecer, ¿ya, chicos? Y aquí, pues, cuando ya tengan esa lectura hecha, esto se les va a hacer mucho más fácil, porque ya tienen ese concepto mucho más claro de cómo se ha ido evolucionando el enfermero y por ende las características de los uniformes, ¿correcto? Ahora sí, ¿preguntas? Sí, Miss, una consulta. Es el libro que usted nos está poniendo para leer. ¿Eso dónde lo encuentro? Disculpe, porque la vez pasada en el PPT usted había puesto transitando por la historia de la enfermería peruana. He tratado de buscar yo la PPT libre, pero en Dialnet, justamente en la biblioteca, pero no la encontraba. No siempre Justamente vas a como encontrar. texto completo. Claro, no hay siempre como texto completo porque a veces son acápites que se tocan, porque son fragmentos de lectura, ¿no? Entonces ustedes lo pueden buscar en la web, ¿no? En el Dialnet, que es mucho más seguro que de otras, que el Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Que ahí te va a poder ayudar, ¿no? Y entonces ustedes buscan, tienen que buscar esa lectura, ¿no? Lo van a encontrar. Ya, entonces mire, ya para que me quede claro, entonces no sería exactamente de una fuente confiable, puede ser de como Wikipedia, como cualquier otro medio. Pero que sea confiable, ¿no? Porque tú sabes que el Wikipedia a veces te pega de todo, ¿no? Entonces, que sea de una fuente más confiable, ¿no? El Dialnet, por ejemplo, es una fuente confiable, ¿no? Entonces, eso te ayuda a que puedas de alguna manera u otra fortalecer. En el Wikipedia también hay algunas fuentes confiables, pero tienen que saberlo analizar, ¿no? Revísenlo, aprendan a revisar y a jugar en el Internet, porque ustedes saben que hay páginas muy buenas y hay páginas que tampoco no son adecuadas, ¿no? Para que puedan ustedes... Sí. Hola, Miss, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te estás presentando. Hable, por favor. Sí, te escuchamos. Hola. Te estamos escuchando. Te escuchamos. Sí, Miss, mucho gusto. De Amazon. Sí, ¿cómo estás? Miss, quería hacerle una consulta. Bien, mira, le comento. Lo que pasa es que yo recién me estoy incorporando esta semana y como comprenderán, no tengo grupo. Bueno, recién el día de hoy me agruparon por ahí. Quisiera saber con respecto a los trabajos, si es que los anteriores de todas formas los tengo que presentar o simplemente me nivelo a partir de ahora. No, lo tienes que presentar, sino ¿cuál es la gracia? ¿No? Se supone que estás incorporándote hoy por responsabilidad. Pero hay trabajos, son pequeños los trabajos, no son grandes. Es para que tú leas un poquito y tengas un poquito de ese conocimiento. Si bien es cierto, ya han expuesto tus compañeros, has visto, pero no todos han terminado de exponer, ¿no? Has visto que no todos han terminado, queda un grupo para la próxima semana. En esa próxima semana tú puedes hacer también con tu grupo con el cual te están adoptando, porque te han incorporado uno. Entonces, trabájenlo, verifica que ellos te presten también la PPT, analízalo y cuando te toque intervenir, intervienes, ¿no? Ya, Miss, muchas gracias. Ok, no hay problema, pero lo importante es que lean porque es importante que conozcan cómo es nuestro proceso de evolución, ¿ya? Cómo hemos ido creciendo y cómo vamos a seguir creciendo. Muchas gracias. Ok, no hay problema. Ok. ¿Alguien más? Si hay otra duda. Esas preguntas que son aproximadamente 4, ¿es individual o grupal? No, si acabamos de responderla. Porque es importante comprender la evolución de la enfermera en el Perú, ¿no es cierto? Uno se responde, acabamos de hacerlo. ¿Es importante o no es importante? Sí, es muy importante, ¿no es cierto? Porque estamos analizando cómo se desarrolla el proceso del enfermero durante toda la fase, tanto a nivel nacional como internacional, que lo hemos visto, ¿no? Con Florence Nightingale. Cada etapa de la evolución, ¿te gustó? ¿No es cierto? Yo le pregunto a Luis y Luis me va a responder, ¿no? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, igualito me van a responder. Sí, me gustó, porque cada etapa es muy diferente.
Cada etapa va evolucionando y va cambiando, desde el proceso de formación educativa hasta el proceso del el cambio de nuestro uniforme, ¿no? Entonces, las escuelas profesionales, y por eso ahí les digo, busquen a la UMA si está dentro de este proceso, ¿no? Ustedes busquen ahí universidad, ¿cuándo se fundó la Universidad María Auxiliadora? Y ahí van a saber cuándo se fundó la Universidad María Auxiliadora. ¿Por qué? Porque, mira, que hace tantos años está, tendrá promociones y ya tiene promociones, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Importantísimo porque